La contracción golpeó a Rebecca Mitchell como un tren de carga, justo cuando Charlotte le metía entre las manos temblorosas los suministros médicos empapados en sangre. ¿Crees que el dolor de parto es malo? La voz de Charlotte destilaba veneno. Intenta atender un parto mientras tú estás teniendo uno. Las rodillas de Rebecca cedieron. Las luces fluorescentes arriba se desdibujaron en estrellas blancas, mientras otra oleada de dolor atravesaba su cuerpo. 8 horas. Llevaba 8 horas en trabajo de parto y aún no se lo había dicho a nadie. El sabor metálico de la sangre llenaba su boca, donde se había mordido la lengua para no gritar. ¿Qué pasa? Superenfermera Brooke daba vueltas a su alrededor como un buitre. Sus uniformes de diseñador impecables, mientras los de Rebecca estaban empapados de sudor y líquido amniótico. ¿No puedes manejar un poco de presión? El trueno explotó afuera del Hospital General Riverside, sacudiendo las ventanas del área de labor y parto. La tormenta en Seattle había dejado sin electricidad a la mitad de la ciudad. El hospital operaba con generadores de emergencia y personal mínimo. 3 enfermeras no se habían presentado. 2 estaban atrapadas por las inundaciones. Eso dejaba a Rebecca, embarazada de 9 meses y con contracciones cada 4 minutos, como la única enfermera con experiencia en el turno, aparte de sus acosadoras. La suite, uno necesita estos suministros. Charlotte tocó el intercomunicador con su uña perfectamente manicurada. A menos que quieras explicarle al consejo por qué nuestra paciente VIP tuvo que esperar. Rebecca se obligó a incorporarse, apoyando una mano contra la pared, mientras con la otra se sostenía el vientre. El bebé dentro de ella ya se movió bruscamente, como si sintiera el sufrimiento de su madre. Podía sentir la humedad entre sus piernas aumentando. Su fuente se rompería pronto, pero no aquí, no delante de ellas. Hay gente que simplemente no está hecha para el piso VIP, continuó Charlotte. Lo suficientemente fuerte como para que todos en la estación de enfermería la escucharan, especialmente gente de ciertos orígenes. Las palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Rebecca había crecido en el sur de Seattle, criada por una madre soltera que limpiaba los mismos pisos de ese hospital. Se había abierto paso por la facultad de enfermería con becas y pura determinación, graduándose con los mejores promedios de su clase. Pero para Charlotte y Brooke, hijas de miembros del consejo del hospital, siempre sería la casa de caridad que no pertenecía. Yo llevaré los suministros, logró decir Rebecca entre dientes. Otra contracción comenzaba a acumularse, iniciando en la parte baja de su espalda y envolviendo su abdomen como un torno. 3 minutos entre contracciones. Trabajo de parto activo. Necesitaba llegar a una sala de parto. Llamar a su esposo. Necesitaba... Oh. Espera, la voz de Brooke sonaba dulce como azúcar y tan mortal como cianuro. Estas no son tus cosas, con lentitud deliberada. Brooke barrió las pertenencias personales de Rebecca del mostrador. Su teléfono cayó al piso con un golpe sordo. La pequeña bolsa con sus documentos de admisión se abrió. La ecografía de su bebé flotó hacia abajo como una hoja caída, aterrizando en un charco de antiséptico. «Ups», dijo Brooke, pisando la foto con su zapato de diseñador. «¡Qué torpe soy!». Rebecca cayó de rodillas, no por sumisión, sino por la oleada de dolor aplastante que le robó el aliento. Extendió sus manos temblorosas para recoger sus cosas, mientras su cuerpo la traicionaba. El suelo estaba frío contra sus palmas, olía a cloro, a sangre, y al sudor agrio del miedo el suyo. «Mírala», susurró Charlotte a las enfermeras estudiantes que observaban desde la puerta. «Por eso tenemos estándares». Pueden imaginar que alguien así atienda su parto. La mano de Rebecca cerró en torno a la foto de la ecografía, ahora manchada de agua sucia. El perfil de su hija seguía siendo visible, la nariz diminuta, los labios perfectos, una manita alzada como saludando. La furia se encendió en su pecho, ardiendo más que las contracciones.
Usó la pared para ponerse de pie, dejando huellas de sangre en la pintura blanca, cuando se volvió hacia Charlotte. Algo en su expresión hizo que la otra retrocediera un paso. He atendido 937 partos, dijo Rebecca. Cada palabra pronunciada con precisión, a pesar del dolor. He salvado vidas que tú ni siquiera podrías. La alarma de emergencia rompió el aire. Código azul. Código azul. Suite VIP 1. El rostro de Charlotte palideció bajo su maquillaje perfecto. La Suite 1 era la sala de parto de lujo, reservada para celebridades, políticos y, más importante, grandes donadores del hospital. Quien fuera que estuviera ahí. Estuviera ahí, con su vida pendiendo de un hilo. Tenía el poder de destruir carreras con una sola llamada. El médico de guardia está a 20 minutos, balbuceó Brooke, revisando su celular. La tormenta, la inundación. Parece que te toca. Superenfermera, la sonrisa de Charlotte volvió, tan afilada como un bisturí. A menos que no te sientas con fuerzas. Seguro que el consejo entenderá si la esposa de su mayor donador muere porque nuestra contratación por diversidad no pudo con la presión. La visión de Rebecca se estrechó. Podía negarse. Debería hacerlo. Estaba en trabajo de parto activo, con al menos 6 centímetros de dilatación. Según el dolor, cada protocolo médico decía que debía estar en una cama, no corriendo hacia una emergencia, pero detrás de la sonrisa cruel de Charlotte. Rebecca vio otra cosa: miedo. Charlotte tendría conexiones, pedigrí, una imagen perfecta, pero no tenía las habilidades. Cuando la muerte tocaba la puerta. Los apellidos de abolengo no significaban nada. Otra contracción la sacudió con tanta fuerza que tuvo que agarrarse del marco de la puerta. Algo cálido y húmedo bajó por sus piernas. Su fuente. Se había roto, empapando su uniforme y formando un charco en el suelo. Charlotte rió. De verdad se rió, sacando su teléfono. Oh, esto es perfecto. Nadie te va a creer. Grábalo, gruñó Rebecca, empujándolas mientras se dirigía a la Suite 1. Graba cada segundo, porque cuando salve la vida de esa mujer en trabajo de parto, todos verán lo que realmente es ser enfermera. Las puertas de la suite de lujo se abrieron de golpe antes de que Rebecca pudiera alcanzarlas. El doctor Edwards, el médico de guardia nocturno, salió con los ojos desorbitados. Gracias a Dios. Rebecca, tenemos un desprendimiento completo de placenta. Está desangrándose. Ha perdido tal vez 2 litros ya. El bebé está en peligro. Signos vitales. Rebecca ya se movía. Su cuerpo pasando a modo automático a pesar del dolor que amenazaba con partirla en 2. Presión 60/40 y bajando. Frecuencia cardíaca fetal en 50. Si no sacamos al bebé ahora, los perdemos a ambos. Rebecca entró a la suite y se quedó paralizada. No por el dolor, aunque otra contracción se acumulaba. No por miedo, aunque su propio bebé venía en camino. Le gustara o no. Se detuvo porque la mujer en la cama, pálida como la muerte con un charco de sangre bajo ella, se veía exactamente como su hermana hacía 15 años. Los ojos de Grace Thompson encontraron los de Rebecca, abiertos de terror. Por favor, susurró. Mi bebé. Salva a mi bebé. Las manos de Rebecca se estabilizaron. El temblor cesó. El dolor se desvaneció al fondo. En ese momento, no era una mujer embarazada en labor, no era la caso de caridad del sur de Seattle. Era una enfermera, y alguien la necesitaba. Te tengo, dijo Rebecca, ya alcanzando los guantes. A las 2, lo prometo, detrás de ella. Charlotte se asomó por la puerta con el celular levantado, grabando cada instante. Llamo a una enfermera de verdad. Una que no esté a punto de desmayarse. Rebecca la ignoró, enfocándose en los signos vitales de Grace. El sangrado era peor de lo que el doctor Edwards había indicado. La frecuencia cardíaca del bebé volvió a caer 48, 45, 42. Tenían minutos, tal vez menos. Brooke,
Necesito 2 unidades de O negativo. Ya ordenó Rebeca. Charlotte, tráeme el kit de parto de emergencia. Yo no tomo órdenes de... Ahora la voz de Rebeca estalló como un látigo. O explícale al señor Thompson por qué dejaste morir a su esposa por orgullo. El rostro de Charlotte se puso blanco. Señor Thompson. Todos conocían ese nombre. Marcus Thompson, CEO de la Fundación Thompson, quien había donado 30 millones para el nuevo ala del hospital. El hombre que podía terminar carreras con una llamada. Mientras Charlotte corría por suministros, Rebecca se colocó al pie de la cama. Otra contracción la golpeó como un mazo. Se aferró a la baranda de la cama, respirando mientras revisaba la dilatación de Grace. 10 centímetros, anunció. El bebé ya viene. Grace, necesito que empujes con la próxima contracción. No puedo, lloró Grace. Duele demasiado, tengo miedo. Rebecca se acercó a su lado, tomándole la mano. Sus miradas se encontraron 2 mujeres al borde de la vida y la muerte, unidas por algo más que la circunstancia. Sé que tienes miedo, dijo Rebecca con suavidad. Yo también, pero lo haremos juntas. Cuando apriete tu mano, empujas. ¿Puedes hacer eso por mí? Grace asintió, las lágrimas corriendo. Rebecca sintió su propia contracción creciendo, sincronizada con la de Grace. La ironía no se le escapaba a tender un parto, mientras el suyo peleaba por nacer. Empuja, ordenó Rebecca, apretando la mano de Grace mientras luchaba contra su propio reflejo de pujo. La cabeza del bebé apareció, cubierta de sangre y vernix. Pero algo estaba mal. El cordón estaba enrollado en el cuello apretado, morado, cortando el oxígeno. Tiene el cordón nucal, dijo el doctor Edwards, muy apretado. El entrenamiento de Rebecca se activó, con movimientos precisos. Deslizó 2 dedos bajo el cordón, intentando aflojarlo, pero su contracción alcanzó el pico en ese momento, tan intensa que vio estrellas. Sus rodillas cedieron. Se va a desmayar, anunció Charlotte con júbilo frente a su cámara. Mírenla. Apenas puede. Cállate o sal, rugió el doctor Edwards. Luego, más suave a Rebecca. ¿Estás bien? Rebecca asintió, aunque el sudor le corría por el rostro. Sentía a su bebé descendiendo, presionando su pelvis. La necesidad de pujar era incontrolable. Pero el bebé de Grace venía primero. Con manos temblorosas, logró deslizar el cordón sobre la cabeza del bebé. Una más. Grace, lo más fuerte que puedas. Grace empujó con un grito primitivo. Rebecca guió los hombros, girando con cuidado a pesar de que su cuerpo gritaba de dolor. Luego, en una oleada de sangre y fluidos, el bebé salió a sus manos. Pero no lloraba. La habitación quedó en silencio, salvo por los pitidos de los monitores. El bebé estaba flácido, azul, sin respuesta. El dolor de Rebecca desapareció cuando lo colocó en la mesa de reanimación, comenzando las compresiones con 2 dedos en su pequeño pecho. Vamos. Pequeño susurró. Vamos. 30 compresiones. 2 respiraciones. 30 más. Sus propias contracciones eran ahora constantes. Sin pausa, sentía a su bebé coronando. El ardor del desgarro inminente. Rebecca, dijo el doctor Edwards con preocupación. Tus piernas están temblando. Déjame no. Rebecca continuó con las compresiones. Ya casi. Vamos. Bebé. Respira. Charlotte había dejado de grabar. Su celular colgaba inerte en su mano. Incluso Brooke observaba en silencio. Mientras Rebecca, claramente en las últimas etapas del parto, luchaba por salvar al hijo de otra mujer. 1 minuto, 2 minutos. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Finalmente, un llanto débil. Los ojos del bebé se abrieron, confundidos y molestos ante el mundo brillante. Su color se tornó rosado al tomar aliento, sus pequeños puños agitándose en protesta. Ahí estás, rió Rebecca entre lágrimas, envolviéndolo rápido y llevándolo a Grace. Tu hijo. Es perfecto. Grace sollozó mientras Rebecca le colocaba al bebé en el pecho. Piel con piel.
Gracias. Oh, Dios. Gracias. 8 libras. 2 onzas, reportó Rebeca, aunque tuvo que sostenerse de la cama mientras otra contracción casi la derrumbaba. A pegar de 7 a los 5 minutos. Estará bien. A diferencia de ti, dijo el doctor Edwards firmemente. Rebeca, estás completamente dilatada. Puedo ver la cabeza de tu bebé. Tenemos que llevarte a una sala. Solo 1 minuto más. Rebeca verificó la hemorragia de Grace, asegurándose de que la placenta saliera correctamente. Casi termino. Fue entonces cuando Grace le agarró la mano. Espera, sé lo que hicieron, lo que han estado haciendo. Rebeca se quedó inmóvil. Que he estado observando la voz de Grace, era débil pero decidida. Las grabaciones de seguridad. Lo vi todo. El acoso, las humillaciones, la forma en que te han torturado durante meses. El celular de Charlotte cayó al suelo con un estruendo. Eso... no puedes... no hay pruebas de nada. La sonrisa de Grace fue afilada. A pesar del agotamiento, cada pasillo, cada estación de enfermería, cada armario de suministros donde la acorralaron y la hicieron llorar. Lo vi todo. ¿Por qué?, preguntó Rebeca, aunque una nueva contracción comenzaba a construir dentro de su cuerpo. Esto era el final. Su bebé venía ahora, le gustara o no. Porque hace 3 meses vine aquí para un chequeo. Estaba asustada. Sola Marcus estaba de viaje. Tú me tomaste la mano durante un ataque de pánico. No sabías quién era, ni te importó. Solo te importé. Los ojos de Grace se endurecieron al mirar a Charlotte. Luego vi cómo te trataban. La única enfermera de verdad en este lugar. No entiendes, balbuceó Charlotte. Ella no pertenece aquí. No es como nosotras. Ella es... Es extraordinaria, dijo una voz profunda desde la puerta. Todos se volvieron. Marcus Thompson estaba ahí, empapado por la lluvia y con el rostro tenso como una tormenta. Detrás de él, el jefe de seguridad sostenía una tablet que mostraba múltiples grabaciones de cámaras. He estado viendo la última hora, dijo Marcus lentamente. Vi a mi esposa morir. Vi a la única enfermera dispuesta a salvarla. Y vi a 2 carroñeras esperando su fracaso. Señor Thompson, empezó Charlotte. Pero él levantó una mano. Vi cómo empujaste a una mujer embarazada en trabajo de parto. Vi cómo tiraste sus pertenencias al suelo. Vi cómo grabaste su angustia médica en vez de ayudar. Su voz bajó a un tono glacial. Y vi cómo salvó a mi esposa y a mi hijo a pesar de un dolor inimaginable. Rebeca no podía responder. La contracción que la envolvía era la más fuerte que había sentido. Su cuerpo comenzaba a pujar sin su permiso. Dr. Edwards la atrapó justo cuando sus piernas cedieron. Ya está, dijo él. Nos vamos a una sala de partos. Ahora. Pero Rebeca no podía moverse. La necesidad de pujar era absoluta. Imparable. No puedo... Ella viene... ahora mismo. Aquí, chilló Brooke. No puede dar a luz aquí. Esta es la suite VIP. Entonces más les vale ayudar, ladró Marcus. O salgan. Lo que ocurrió después se volvió un borrón en la memoria de Rebeca. El doctor Edwards y un equipo de enfermeros, los buenos, los que se habían escondido del terror de Charlotte, se arremolinaron a su alrededor. Alguien la ayudó a subir a una camilla. Otra persona le sostuvo la mano Grace. Desde su propia cama, aún débil. Te tenemos, susurró Grace. Igual que tú me tuviste a mí. Rebeca empujó, rugiendo contra el dolor. Apenas era consciente de Charlotte y Brooke pegadas a la pared, viendo cómo su mundo, cuidadosamente construido, se desmoronaba. De Marcus Thompson al teléfono. Su voz helada, hablando sobre despido inmediato y investigación completa. Pero sobre todo, era consciente de su hija deslizándose al mundo, atrapada por las mismas manos que acababan de salvar al hijo de Grace. El llanto fue inmediato y fuerte, el sonido más hermoso que Rebeca había escuchado. 7 libras, 4 onzas, anunció alguien. A pegar perfecto. Es preciosa. Rebeca, a través de sus lágrimas,
Rebecca vio a Charlotte intentar escabullirse, pero los guardias de seguridad de Marcus ya estaban allí, bloqueando la salida. ¿Vas a algún lado?, preguntó Marcus. Tenemos mucho de qué hablar, empezando por el acoso sistemático al personal médico, terminando con cargos penales por agredir a una mujer embarazada. No pueden probar nada, dijo Charlotte desesperadamente. Es nuestra palabra contra 97 horas de grabaciones de seguridad que ya pedí, la interrumpió Marcus. Contra las 16 denuncias formales de otras enfermeras que misteriosamente se perdieron en recursos humanos. Contra el testimonio de cada miembro del personal al que aterrorizaron en silencio. Se volvió hacia Rebecca, que sostenía a su hija aún con el uniforme empapado de sangre. Lo siento, esto nunca debió haber ocurrido. El consejo será informado esta misma noche. Señor Thompson, dijo Rebecca en voz baja. Solo quiero hacer mi trabajo. Solo quiero ayudar a la gente. Y lo harás, sonrió él. Una sonrisa real que suavizó su expresión dura, como la nueva jefa de atención materna. Si aceptas el cargo. La habitación quedó en silencio. Incluso los recién nacidos parecieron detener sus llantos. Esa era la posición de Charlotte, susurró Brooke. Corrigió Marcus. Seguridad las acompañará a limpiar sus casilleros. Su despido es efectivo de inmediato. Y les sugiero buscar abogados. Buenos abogados. Mientras seguridad se las llevaba, Charlotte se volvió una última vez. Su maquillaje perfecto estaba corrido. Su uniforme de diseñador arrugado. Esto no se ha acabado. Rebecca la miró con firmeza, su hija dormida en sus brazos. Sí, ya se acabó, pero cuando la puerta se cerró tras ellas, Grace le apretó la mano a Rebecca. Hay algo más, algo que no le he dicho a nadie, sobre por qué realmente te pedí a ti esta noche. Las máquinas comenzaron a pitar con urgencia. Los ojos de Grace se pusieron en blanco. Sangre volvió a brotar entre sus piernas, brillante y aterradora. Está sangrando de nuevo, gritó el doctor Edwards. Tráiganme. Las luces se apagaron. Fallaron los generadores de respaldo, en la oscuridad repentina, iluminada solo por las luces de emergencia. Rebecca escuchó a Grace susurrar. Lo sabían. Charlotte y Brooke sabían que esto pasaría. Querían que muriera. La iluminación de emergencia lo bañaba todo en un rojo infernal. La sangre de Grace parecía negra bajo el resplandor carmesí, extendiéndose por las sábanas como tinta derramada. Rebecca entregó a su hija a una enfermera y se lanzó desde su camilla. Su cuerpo protestando. Lo sabían, jadeó Grace, sujetando la mano de Rebecca con fuerza desesperada. El ultrasonido. La semana pasada. Charlotte vio mi expediente. No hables, ordenó Rebecca, ya evaluando la hemorragia. Guarda fuerzas. Pero Grace no se detenía. Acreta placentaria. Ella lo vio. Me dijo que todo estaba bien. Las palabras cayeron sobre Rebecca como agua helada. Acreta placentaria cuando la placenta crece demasiado en la pared uterina. Hemorragia casi garantizada si no se prepara adecuadamente. Charlotte lo había sabido, y no había dicho nada. Había mandado a Grace al parto, sabiendo que podía morir desangrada. Tráiganme lámparas frontales del almacén de emergencia, ordenó Rebecca. Y succión manual. Doctor Edwards. Hay que llevarla al quirófano. El quirófano está en el tercer piso, dijo Edwards con gravedad. Los elevadores no funcionan. Las escaleras están inundadas. Entonces lo hacemos aquí, la mente de Rebecca corría. Tráiganme todas las lámparas de batería que puedan encontrar, y llamen a cualquiera con experiencia quirúrgica. No me importa si es personal de limpieza con entrenamiento militar. Necesitamos manos. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos en la vida de Rebecca, trabajando con linternas y lámparas frontales. Ella y el doctor Edwards luchaban para controlar la hemorragia de Grace. El cuerpo de Rebecca estaba en agonía, acababa de dar a luz. Debería estar descansando, recuperándose. En cambio, estaba con los brazos cubiertos de sangre.
realizando procedimientos que normalmente requerían un quirófano completo. La presión está bajando, gritó alguien. 70/30. Necesita sangre, dijo Rebeca. ¿Dónde está nuestra reserva? El banco de sangre tiene cerraduras electrónicas. No se pueden abrir sin electricidad, respondió una joven enfermera. No tenemos acceso a nada. Marcus Thompson dio un paso al frente. Rompan las puertas. Señor, eso... rompan. Las puertas, su voz era como acero cortando cristal. Lo que necesite mi esposa. Lo que necesite Rebeca. El costo es irrelevante. Las leyes también. Sálvenlas. Los guardias de seguridad corrieron al banco de sangre con hachas de emergencia. En minutos, enfermeras formaron una cadena humana, pasando unidades de sangre bajo la tenue luz. Rebeca trabajaba con precisión mecánica, su mente cerrando todo excepto el siguiente paso, la siguiente sutura, la próxima maniobra para salvar una vida. Rebeca, dijo el doctor Edwards suavemente. Tú también estás sangrando. Miró hacia abajo. Su propia sangre se mezclaba con la de Grace en el suelo. Sangrado posparto normal, pero más de lo esperado. Su cuerpo comenzaba a apagarse, agotado más allá del límite. Después respondió con firmeza. Grace primero. Esto es una locura, susurró alguien. Era la doctora Patel, de urgencias, que había llegado tras los llamados de emergencia. Ella acaba de dar a luz. No debería ni estar de pie. Entonces ayúdame, replicó Rebeca. O vete. Más manos se unieron al esfuerzo. Enfermeras que se habían escondido durante años del terror de Charlotte salieron de las sombras. Un trabajador de mantenimiento con experiencia como médico de combate apareció con una lámpara quirúrgica portátil improvisada. El conserje nocturno, a quien Rebeca siempre trató con respeto, trajo suministros de emergencia que había estado guardando por si acaso. Mi hermana murió así, dijo Rebeca de pronto, sorprendiéndose a sí misma. La sala se quedó tan en silencio que sus palabras parecieron retumbar. Hace 15 años. Hemorragia después del parto. Las enfermeras estaban muy ocupadas chismeando para notar que su presión bajaba. Cuando reaccionaron, ya era demasiado tarde. Levantó la mirada, encontrándose con los ojos aterrados de Grace. Por eso me hice enfermera. Y por eso no vas a morir esta noche. No bajo mi vigilancia. El sangrado está disminuyendo, anunció el doctor Edwards. Lo que estás haciendo está funcionando. Rebeca asintió, aunque puntos negros danzaban ante sus ojos. Compresión bimanual. Me lo enseñó una vieja enfermera militar. Dijo que salvó muchas vidas en Vietnam cuando no tenían nada más. Rebeca, la voz de Grace era más fuerte ahora, aunque todavía débil. Las grabaciones, hay más. Charlotte no solo ignoró mi condición, alteró mis expedientes, que incluso Marcus se mostró incrédulo. Tengo copias, continuó Grace, escondidas en la caja fuerte de mi habitación. Ella modificó los reportes del ultrasonido, eliminó las alertas de alto riesgo, aseguró que me programaran un parto regular en vez de una cesárea. ¿Pero por qué?, preguntó la doctora Patel. ¿Qué podía ganar? Mi puesto, dijo Rebeca en voz baja, mientras todas las piezas caían en su lugar. Si una paciente moría bajo mi cuidado, especialmente una paciente VIP, yo quedaría destruida. Investigación, demanda, revocación de licencia. Charlotte aparecería como la heroína que intentó ayudar mientras la contratación de inclusión fracasaba. Planeó dejar morir a mi esposa para deshacerse de ti. La voz de Marcus era un cuchillo. No solo a mí, Rebeca continuó trabajando, sus manos firmes pese al agotamiento. A cualquier enfermera que no encajara con su imagen. Cada contratación que amenazara su poder. Grace solo era daño colateral. Las luces titilaron. La energía principal regresó con un zumbido, trayendo consigo la iluminación blanca y el sonido de las máquinas. Pero nadie celebró. El peso de lo que habían descubierto colgaba en el aire como plomo.
Llamando a la policía estatal, ordenó Marcus a su jefe de seguridad y al FBI. Alterar registros médicos digitales para provocar una muerte es intento de asesinato y cruza líneas estatales. Marcus dijo Rebecca cansada. Enfoquémonos en Grace primero. La justicia vendrá después. Pero él ya se alejaba, con el teléfono en mano, impulsado por una furia helada. En la entrada, Rebecca vio más enfermeras acercándose. La noticia se había esparcido. Todo el turno nocturno comenzaba a reunirse en la suite VIP. ¿Es cierto?, preguntó Myra, una enfermera veterana con 30 años en Riverside. Charlotte realmente intentó matar a una paciente. Ve tú misma, Marcus. Alzó la tablet. Mostraba a Charlotte accediendo al expediente de Grace en una computadora, editando, borrando, cubriendo sus huellas con una arrogancia imprudente. El murmullo de la multitud se tornó furioso. ¿Cuántos otros registros habían sido alterados? ¿Cuántas muertes sospechosas eran realmente obra de Charlotte? A mí me lo hizo, dijo en voz baja una enfermera joven. El año pasado. Mi paciente colapsó durante un procedimiento rutinario. Charlotte había cambiado las órdenes de medicación en el sistema. Hizo que pareciera error mío. Estuve a punto de perder mi licencia. Y a mí también agregó otra. Borró mi documentación. Dijo que nunca reporté un valor crítico de laboratorio. El paciente sobrevivió, pero apenas. Historia tras historia surgieron. Un patrón de sabotaje, apuntando a cualquiera que Charlotte viera como una amenaza. Siempre cuidadosa de no dejar evidencia directa. Siempre protegida por sus conexiones. Hasta ahora. Rebecca, el Dr. Edwards, le tocó el hombro con delicadeza. Grace está estable. Deja que alguien más se encargue. Tú necesitas atención médica. Rebecca miró hacia abajo. Su uniforme estaba empapado en sangre, la de Grace y la suya. Sus piernas temblaban. La adrenalina que la había sostenido hasta ahora comenzaba a desvanecerse, dejando solo dolor y un cansancio que calaba los huesos. ¿Dónde está mi hija?, preguntó. ¿Dónde está mi hija, Eva? Aquí la enfermera que la sostenía se acercó. Está perfecta. Ha estado observándolo todo como si estuviera tomando notas para cuando sea su turno. Rebecca se dejó caer en una silla de ruedas que alguien le acercó, abrazando a su bebé. Los ojos de la pequeña estaban bien abiertos, alerta y curiosos. Esperanza, susurró Rebecca. Se llama Esperanza, porque eso es lo que dimos esta noche. Señora Mitchell, una voz desde la puerta hizo que todos se giraran. Habían llegado los policías estatales, junto con lo que parecían ser agentes federales. Necesitamos asegurar la escena. Esto ahora es una investigación criminal. Las siguientes horas fueron un borrón. Investigadores inundaron el hospital. Charlotte y Brooke fueron arrestadas en la mansión de Charlotte mientras intentaban destruir pruebas. La División de Fraude Médico del FBI llegó para revisar años de registros alterados. Rebecca finalmente accedió a recibir atención médica. Se dejó llevar por el agotamiento. Despertó horas después en una habitación privada y encontró a Grace en la cama junto a la suya, ambas con sus bebés dormidos entre ellas. Hola. Heroína sonrió débilmente Grace. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera dado a luz a 2 bebés mientras me atropellaban, respondió Rebecca. ¿Y tú viva? Gracias a ti. La expresión de Grace se volvió seria. Marcus me contó lo que están descubriendo. 17 casos de manipulación de registros. 3 pacientes que murieron en circunstancias sospechosas. Todos, enfermeras que Charlotte quería fuera del camino. Rebecca cerró los ojos. 3 muertes. 3 familias destruidas por los juegos de poder de una sola mujer. El agente del FBI quiere darte una condecoración, continuó Grace. Dice que evitaste que una asesina serial médica siguiera haciendo daño. Solo hice mi trabajo. No. Grace tomó su mano. Hiciste mucho más. Y por eso, Marcus y yo queremos hacer algo. La puerta se abrió. Marcus entró, seguido por el Dr. Edwards, el jefe de personal del hospital.
y varios miembros del consejo directivo. Todos lucían exhaustos, pero determinados. Sra. Mitchell empezó el jefe de personal. Primero, nuestras más sinceras disculpas. Esta institución le falló a usted y a muchos más. El reinado de terror de Charlotte Pemberton ocurrió bajo nuestra vigilancia. Eso es imperdonable. Pero podemos empezar a corregirlo, añadió Marcus. El consejo se reunió de emergencia. Decisión unánime. El puesto de jefa de atención materna es tuyo, como prometimos. Pero también, sonrió, vamos a crear un nuevo cargo defensora principal del paciente, reportando directamente al consejo, alguien que se asegure de que esto no vuelva a pasar. Es tuyo si lo aceptas. Rebecca lo miró asombrada. Ambos cargos. Con salario completo por ambos, confirmó un miembro del consejo. Más pago retroactivo por riesgo por lo ocurrido esta noche. Y algunas otras cosas. Otras cosas, Marcus y Grace intercambiaron una mirada. Cuéntale sobre el fondo, dijo Grace. El fondo Rebecca Mitchell, anunció Marcus. $5 millones para empezar. Becas para estudiantes de enfermería de comunidades marginadas. Programas de mentoría. Y una revisión completa de nuestras prácticas de contratación para priorizar habilidad sobre conexiones. También estamos iniciando acciones legales, agregó el jefe. No solo penales, sino civiles. Los bienes personales de Charlotte se destinarán a las familias de las víctimas. Los de Brooke también tenían pólizas de seguro sobre las enfermeras que acosaban. Estaban lucrando con las muertes que provocaban. Rebecca sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo lo que había soportado, todo lo que había sufrido, estaba dando frutos reales. Hay algo más, dijo Grace suavemente. Queremos que nos ayudes a diseñar la nueva sala de maternidad. Queremos que sea un lugar donde cada madre, sin importar su origen, reciba el mismo cuidado excepcional. Y vamos a ponerle tu nombre, añadió Marcus. El Centro Rebecca Mitchell para la Excelencia Materna. Eso, no sé qué decir. Di que sí, sonrió el doctor Edwards. Te lo has ganado y te necesitamos. Las enfermeras reales necesitan a alguien en liderazgo que las entienda. Rebecca miró a Hope, su hija, aún dormida, luego al hijo de Grace, pequeño pero fuerte. 2 bebés que casi no llegan. 2 vidas salvadas por negarse a rendirse. Sí, dijo simplemente, pero tengo condiciones. Dilas, respondió el jefe sin dudar. Primero, auditoría de todos los despidos y sanciones disciplinarias de los últimos 5 años. Cualquiera que haya sido expulsado por culpa de Charlotte debe limpiar su historial y recibir ofertas para regresar. Segundo, capacitación obligatoria en prejuicios para todo el liderazgo. Capacitación real. No esas cursilerías de checklist. Tercero, un sistema de denuncias anónimas que no pase por la administración del hospital, que vaya directo a un comité externo. Hecho, dijo Marcus. ¿Qué más protección para denunciantes? Cualquiera que reporte acoso o sabotaje debe recibir un cambio inmediato de área para protegerlo de represalias. Y respiró hondo. Quiero a Mayra Chen como mi subdirectora. Lleva aquí 30 años. Ella sabe todo lo que nadie quiere escribir en los registros. Literalmente. Por lo que parece, murmuró alguien, pensando en la investigación en curso. Aceptamos todos los términos, dijo el jefe de personal. Algo más, Rebecca reflexionó. Sí. El trabajador de mantenimiento que trajo la luz quirúrgica. El conserje que ayudó. Quiero que reciban reconocimientos y aumentos. El personal de apoyo es la columna vertebral de este hospital. Es hora de tratarlos como tal. Me gusta cómo piensas, dijo Marcus, sonriendo. El consejo va a amarte. O a odiarte. Probablemente ambas cosas. Puedo vivir con eso. Los días siguientes pasaron como un torbellino. Charlotte y Brooke fueron negadas a fianza, consideradas riesgos de fuga tras intentar huir del estado. La investigación se expandió a 3 hospitales más donde Charlotte había trabajado, descubriéndose patrones similares de acoso y sabotaje. Rebecca se recuperó rápidamente,
Impulsada por un propósito claro, implementó cambios inmediatos, comenzando por foros abiertos donde las enfermeras podían hablar libremente sobre sus experiencias. Las historias que emergieron eran desgarradoras, pero necesarias. Me hizo creer que era incompetente, compartió una enfermera. Cada error lo magnificaba, cada acierto lo ignoraba. Estuve a punto de abandonar la enfermería por completo. Me dijo que personas como yo no pertenecían a la medicina, añadió otra. Dijo que mi acento incomodaba a los pacientes. Me obligó a tomar clases de dicción por mi cuenta. Rebecca escuchaba cada historia, tomaba nota de cada sugerencia. En menos de un mes, el ala de maternidad del Hospital General Riverside se transformó. La moral se disparó. Los puntajes de satisfacción de los pacientes alcanzaron niveles récord. Enfermeras que habían sido sombras de sí mismas comenzaron a brillar. El juicio fue rápido, con montañas de evidencia y el testimonio de Rebecca. Charlotte fue condenada a 25 años por intento de asesinato, fraude y asociación delictuosa. Brooke recibió 15 años como cómplice. Durante la sentencia, Charlotte miró a Rebecca con puro odio. Arruinaste todo, escupió. No respondió Rebecca con calma. Tú te arruinaste sola. Yo solo me negué a ser otra víctima. 6 meses después, se inauguró el Centro Rebecca Mitchell para la Excelencia Materna. La ceremonia de corte de listón atrajo medios de todo el país. Rebecca se paró frente a la multitud, Hope en brazos, con Grace a su lado y el pequeño Samuel también en brazos. Este centro representa más que edificios y equipo, dijo Rebecca al micrófono. Representa una promesa, que cada madre que cruce estas puertas será vista, escuchada y valorada. Que nuestras enfermeras serán apoyadas, no saboteadas, que la salud será sobre sanar, no sobre jerarquías. El público estalló en aplausos, en la primera fila. Rebecca reconoció rostros familiares, enfermeras que habían regresado tras haber sido expulsadas, el trabajador de mantenimiento, ahora jefe de instalaciones, la hija del conserje, empezando la escuela de enfermería con una beca completa del Fondo Mitchell. Todavía queda trabajo por hacer, continuó Rebecca. El cambio sistémico no ocurre de la noche a la mañana, pero cada día. Elegimos la compasión por sobre la crueldad, la habilidad por sobre el estatus, la esperanza por sobre el miedo. Y así es como honramos a todos los que sufrieron en silencio durante tanto tiempo. Después de la ceremonia, Rebecca caminó por el nuevo ala. Equipamiento de última generación. Habitaciones cómodas para todos los pacientes, no solo los VIP. Salas de descanso donde las enfermeras realmente podían descansar. Y en el centro, una pared conmemorativa con 3 nombres, los pacientes que murieron por culpa de los planes de Charlotte. Nunca los olvidaremos, dijo Grace, uniéndose a ella. Y nunca dejaremos que vuelva a ocurrir. Ese es el plan, sonrió Rebecca. Viendo cómo Hope caminaba tambaleándose hacia un grupo de estudiantes de enfermería que recorrían las instalaciones. Hacerlo tan impensable que nadie siquiera lo intente. ¿Crees que lo lograremos? Rebecca lo pensó. En algún lugar allá afuera había más Charlottes, más Brooks, gente que veía el poder como un arma en vez de una responsabilidad. Pero también había más Rebeccas, más enfermeras que se levantarían, hablarían, se negarían a quebrarse. Ya lo logramos, dijo por fin. Cada enfermera que ahora se siente segura para denunciar un problema. Cada paciente que recibe atención equitativa. Cada estudiante que aprende que la integridad vale más que las conexiones. Ya ganamos. Su celular vibró. Otro hospital pidiendo una consulta sobre cómo reformar sus sistemas. El cuarto, esa semana. El cambio se estaba propagando, expandiéndose como una onda desde aquella noche en que una enfermera embarazada se negó a rendirse. Pudiste haber hecho millones demandando, observó Grace. En cambio, estás cambiando el mundo. Mi madre solía decir que la mejor venganza es vivir bien, respondió Rebecca. Charlotte quería verme rota y fuera de combate. En cambio,
Estoy prosperando y construyendo algo que ella jamás podría comprender, un lugar donde todos pertenecen. Mientras hablaban, ninguna de las dos notó a la figura que las observaba desde el otro lado de la calle. La hermana de Brooke, recién graduada de la escuela de enfermería, miraba el nuevo centro con ojos indescifrables. En su bolsillo, una carta de recomendación de un médico influyente que le debía favores a la familia Pemberton. Comenzaría la próxima semana. Iba a abrirse camino, restaurar el nombre de su familia. Rebecca Mitchell podría haber ganado esta batalla, pero la guerra por el alma del Hospital Riverside aún no había terminado. O eso pensaba, hasta que vio que Rebecca la notaba. Sus miradas se cruzaron en la distancia. Rebecca sonrió y le hizo señas de que se acercara. Bienvenida, llamó Rebecca. Si vienes a aprender. Aquí enseñamos. En el centro Mitchell, todos tienen una nueva oportunidad. La joven dudó, congelada entre las expectativas de su familia y la calidez en la voz de Rebecca. En ese instante, tuvo una elección: repetir el pasado o forjar un nuevo futuro. Dio un paso hacia el centro, luego otro, y cuando llegó hasta Rebecca, las lágrimas le corrían por el rostro. Soy Sarah Pemberton, dijo, la hermana de Brooke. Yo quiero ser mejor que ellas. ¿Me enseñarías? Rebecca tomó sus manos con dulzura. La primera lección empieza ahora. En medicina, sanamos, no herimos. Todo lo demás se construye desde ahí, mientras el sol se ponía sobre Seattle, proyectando una luz dorada a través de las ventanas del centro. Rebecca supo que la verdadera victoria no había sido derrotar a Charlotte y a Brooke. Fue romper el ciclo, demostrar que el poder podía proteger en lugar de castigar, probar que una sola persona de pie podía inspirar a cientos a hacer lo mismo. El Centro Rebecca Mitchell para la Excelencia Materna se erguía como algo más que un edificio. Era una promesa, un faro, un nuevo comienzo, y en algún lugar de la sala de neonatos. La pequeña Hope dormía plácidamente, rodeada por el amor y la seguridad que su madre había luchado por construir. La guerra por el alma del Hospital General Riverside había terminado. La compasión había ganado. 5 años después, Hope Mitchell estaba de pie junto a la misma ventana donde su madre había luchado por salvar vidas. Ahora, con 5 años, observaba cómo los nuevos estudiantes de enfermería practicaban en el laboratorio de simulación debajo. Mamá dijo, tirando del uniforme de Rebecca, cuando crezca, quiero ser valiente como tú. Rebecca se arrodilló junto a su hija, ambas reflejadas en el vidrio. Detrás de ellas, la pared mostraba fotografías de cada enfermera que había alzado su voz, cada madre que había recibido atención equitativa, cada vida salvada por elegir el coraje en vez de la comodidad. Ya eres valiente, mi amor, susurró Rebecca, viendo en los ojos de su hija la determinación de Charlotte, pero también la compasión de Grace. Ya lo eres. El Centro Mitchell había recibido a más de 10,000 bebés. Ni uno solo se había perdido por negligencia o crueldad. El legado vivía, un latido a la vez. Y mientras Hope seguía mirando con ojos brillantes a las futuras enfermeras bajo su ventana, Rebecca pensó en lo lejos que habían llegado desde los pasillos manchados de miedo hasta salas llenas de luz, desde el silencio forzado hasta voces que ahora se alzaban con fuerza. Una enfermera había cambiado un hospital estaba cambiando una comunidad, y esa comunidad estaba comenzando a cambiar el mundo.